este libro, Muéstrame tu rostro, intuitivamente pensé, vamos a colocar en un libro todo este proceso. Lo que yo he experimentado, lo que intuyo y lo que veo en algunos de los místicos, para que el lector o el oyente pueda hacer un camino hacia Dios. Muéstrame tu rostro vino de una manera increíble. Yo estuve con religiosas de clausura durante un año dándoles doctrina conciliar, de renovación conciliar, y escribí un largo artículo. Y llegó al que había sido mi director de teologado y me escribió una carta diciéndome, formidable el artículo, pero corto. Era largo, pero corto. Escribe más sobre eso mismo, amplía eso mismo. Y fui ampliando y fui ampliando y fui ampliando y salió Muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro comienza con esta frase del gran teólogo Rahner que dice: el futuro cristiano o será místico o no será nada. Y entonces yo le veo a Ignacio como el místico del siglo XXI. ¿Y qué es el místico? Pues así, hablando vulgarmente, es la persona que ya se ha enamorado de tal forma de Dios, que vive desde Dios toda su vida. Este es el místico. Continuamos con nuestro programa Un misionero del Señor, en su segunda parte. Cuando Padre Ignacio tenía 42 años de edad, realizó un peregrinaje de ermitorio en ermitorio durante 6 semanas en total, donde vivió San Francisco de Asís. Antes del viaje se había empapado de la vida y obra de San Francisco de Asís. Se sintió sumamente emocionado y privilegiado al recorrer los caminos sagrados que caminó San Francisco. En profundidad de su oración, trató de vivir el ideal evangélico de San Francisco de Asís: pobreza, humildad y fraternidad. En este tiempo estuvo orando con el espíritu de San Francisco de Asís, reviviendo escenas, conversando con él, orando juntos como hermanos. En la 6ª semana de este desierto le surgió la devoción con Cristo pobre y crucificado, y pidió al Espíritu Santo el sentir el deseo de experimentar en el dolor y el amor que Jesús sintió cuando estaba en la cruz, teniendo así los mismos sentimientos que Jesús, donde se fundieron el dolor y el amor. Algo dentro de él surgía y le motivaba a vivir su vida en silencio y soledad, al estilo del hermano Francisco, dedicado a la oración y contemplación. Acompáñenme a ver un extracto del documental donde Padre Ignacio indica la importancia de estar a solas con Dios. Dice que es importante cerrar puertas y ventanas. Habla también sobre la regla canónica de San Francisco de Asís, donde su sueño fue ser pobres y humildes, ir de 2 en 2 caminando por el mundo. Veamos. Francisco venía aquí a rezar. A rezar. A estar solo con Dios. Y esta cosa de estar solo con Dios. Eso es como que tú estás enamorado de una mujer y buscáis estar solos. Es algo donde hay ese amor y con Dios eso. Entonces, lo que hace la iglesia no me convence nada. Vengan aquí, canten todos, grandes solemnidades, movimientos de las gentes, millares de personas. Esto no convence nada. Jesús no hacía eso. Jesús, él se iba solito a los cerros próximos. Pasaba toda la noche. Y él dice, si quieres adorar, ¿qué decías tú? Pues entra en tu cuarto. Y allá cierra puertas y ventanas. Y quédate con él. En la fe, quédate con él está ahí. Quédate con él. Jesús
dice. Y es algo obvio a la naturaleza humana, donde hay una zona de afecto, de proximidad, esto, prefieren solos. Eso es el ABC. Con Dios igual. Caramba, qué caminos de piedra, ¿eh? Francisco llamó a 2 o 3 compañeros y escribieron aquí una regla canónica, pero que esté ahí contenida el alma, pero no con efusiones, sino estrictamente. Y esa escribió aquí, entre lágrimas, dicen. Entre lágrimas, porque le quitaban todos los textos bíblicos, todos los textos evangélicos que para él eran alma y vida. Y aquí fue. Por eso esto también es un lugar franciscanamente sagrado. Pobres, humildes. En las 2 palabras está contenido toda la esencia de la regla. Y caminando por el mundo de 2 en 2, como 2 hermanos muy queridos y muy unidos, dando ejemplo de vida y hablando de Dios. Esto es lo que él buscaba de los primeros hermanos. Los primeros años fueron realizados en ese tono. En 1974 impartía a religiosos las semanas de fraternidad y oración, donde afirmaba que sin Dios no puede haber fraternidad. Entonces observó que les faltaba hacer oración. Solo aferrados a Jesucristo vivo se puede tragar saliva, callar, ceder, dejar pasar, tener paciencia. Sin Dios solo nos amaremos a nosotros mismos, dando rienda suelta a las tendencias agresivas y regresivas. Fue entonces que el padre José Carlos Pedroso le pidió que creara una semana exclusivamente para oración, donde Padre Ignacio hablara de Dios y los oyentes pudieran hablar con Dios. Fue así que surgieron los encuentros de experiencias de Dios, con una duración de 1 semana. El objetivo era que los participantes aprendieran a estar con Dios, ya que con Él los problemas comienzan a solucionarse por sí solos. Al inicio, los asistentes eran religiosos consagrados y después fue ya para laicos, quienes al terminar de vivirlo salían llenos de alegría, paz y libertad. Y fue en 1993 que preparó a 45 matrimonios de distintos países para que fueran ellos los que los impartieran. Durante el tiempo que los impartió, indicó que en promedio impartió 35 encuentros de experiencias de Dios al año. En los 3 continentes, que nunca hubo vacantes, con una asistencia media de 250 personas por semana y nunca menos de 100 personas. Todo dependía de la capacidad del lugar donde los impartiera. En la década de los 70, este tipo de retiros eran inusuales. Durante 6 días demandaban silencio y concentración. El nombre de Padre Ignacio Larrañaga se volvió un mito. Mucha gente asistía por curiosidad. Escuchemos qué nos dice Padre Ignacio Larrañaga sobre los encuentros de experiencias de Dios. Los encuentros de experiencia de Dios empiezan en 1974, mientras Ignacio daba una conferencia a los capuchinos de Sao Paulo sobre la importancia de la oración. En esto se levanta el que mandaba sobre toda la provincia y me dijo así de frentón: ¿por qué tú no nos hablas toda la semana de Dios? Y nosotros hablamos toda la semana con Dios. Y así Dios entrará en nuestro corazón, Jesucristo será una realidad dentro de nosotros y la fraternidad es una belleza incomparable. Dijo así. Y yo le dije, bueno, yo soy capaz de hablar de Dios toda la semana,
y ustedes serán capaces de hablar con Dios toda la semana. Haremos lo posible, dijeron. Y a la semana siguiente comenzaron, no sabíamos qué decir, pero ya desde el primer día ya teníamos el título: Semanas de Experiencia de Dios. Y estas semanas han sido miles y miles desde que yo era jovencito en ese tiempo hasta ahora. Desde el año 74 prácticamente yo no he estado en Chile. Pasaba generalmente 8, 9, 10 meses dando encuentros de experiencia de Dios por esos mundos y por esos continentes. En el mundo he tenido mujeres que me han organizado estos encuentros de experiencia de Dios en teatros grandes, en gimnasios enormes, con 5,000, 8,000, 10,000 personas. Estas damas me hacían la propaganda y me preparaban el auditorio. Estamos aquí para hablar con Dios. Hablar que no necesariamente significa cruce de palabras como dos amigos que se reúnen y dialogan a través de las palabras. Aquí nos encontramos para tener un intercambio de interioridades más que de palabras. Y de esta manera también transformarnos en criaturas invencibles para la lucha de la vida, que a veces es dura y brava. Buenas tardes a todos. Ya en los primeros pasos de la peregrinación bíblica aparecen las crisis y las protestas de manera explosiva, y Moisés necesita provocar prodigios para asegurar la fe del pueblo. Y llegado el momento, la duda estremece los fundamentos de la fe con una terrible pregunta: ¿está Dios con nosotros o no está? Cuando la fe y el amor se intensifican, los rasgos de Dios se perciben no más claros, sino más densos. Hermano, levántense y vengan y comencemos otra vez. ¿Han visitado recientemente nuestra página de Facebook o de Instagram? ¿Sabían que podemos mantenernos activos espiritualmente a través de estos medios? Por medio de nuestras redes pueden observar nuestros programas, visualizar o escuchar mensajes edificantes e instructivos para nuestro bien espiritual. Inviten a sus amistades, a sus familiares, tanto dentro como fuera de Guatemala, para que puedan visitar nuestras redes y creer espiritualmente con todo el contenido que tenemos para cada uno de ustedes. Continuamos platicando sobre los encuentros de experiencias de Dios. ¿Se imaginan llenar auditorios de 5,000, 10,000 personas? Padre Ignacio acredita únicamente a Dios la capacidad que tuvo para poder recuperarse luego de las extenuantes giras para impartir los encuentros de experiencias de Dios y las charlas. Pudo afirmar que cada vez que dio un nuevo encuentro de experiencia de Dios, aunque lo haya entregado 500 veces, lo hizo como si fuera la primera vez, con la misma novedad, ilusión y pasión. Algo que podemos tomar para nuestras vidas también es que tengamos esa novedad que tuvo Padre Ignacio cada vez que meditemos la palabra de Dios, cada vez que le busquemos a través de la oración. Y si usted tuvo la oportunidad de vivir ya un taller de oración y vida, busque nuevamente la oportunidad de recibirlo. Vívalo con la misma novedad, con la ilusión de buscar una transformación. Padre Ignacio Larrañaga dice que
se requerían al menos 5 veces para poder captar toda la riqueza del contenido de un taller de oración y vida. Vamos a un corte y regresamos.